Patrocina la serie Leemos la Biblia en un año, Editorial Vida, siempre edificándonos con materiales cristianos muy recomendables. También apoya la serie Leemos la Biblia en un año, CLC, libros que irradian luz y cambian vidas, con decenas de librerías cristianas a lo largo de muchos países en el mundo. Agradecemos por el apoyo también a la Fundación Conectados con la Necesidad, llevando adelante la visión cristiana de servir con solidaridad. También apoyan la serie Leemos la Biblia en un año los creadores del Antiguo Testamento citado por Jesús, uno de los libros más recomendados de estos últimos tiempos, ideal para comprender las Escrituras dentro de la sana doctrina de Cristo. También patrocina la serie Leemos la Biblia en un año Vida Libros, tu distribuidora y librería cristiana presentes en Estados Unidos, Chile, Perú, Ecuador, Colombia, España y México. En Librerías Vida Libros encontrás lo mejor al mejor precio. Y gracias a los hermanos y hermanas que apoyan la serie Leemos la Biblia en un año. Hola, Dios te bendiga, espero que estés muy pero muy bien. Bienvenidos a otro video de la serie Leemos la Biblia en un año. Estamos en el libro de Génesis y vamos a leer los capítulos 31 y 32 para seguir avanzando en la historia de Jacob, leyendo la Reina Valera revisada de la Biblia de Estudio Trasfondo Cultural, que te recomiendo por todas las herramientas y el enfoque súper apuntado a todo lo que tiene que ver con las cuestiones culturales de aquellos tiempos bíblicos. Bueno, oremos y comencemos para la lectura de estos dos capítulos de este video. Señor Dios, te damos gracias por este tiempo que vamos a poder invertir, Señor, en la lectura y breve meditación de tu palabra en los capítulos 31 y 32 de Génesis. Dios, presentamos nuestro corazón voluntariamente como una tierra fértil, donde tu palabra, tu semilla será sembrada. Te ruego, Dios, que allí pueda germinar, crecer y dar fruto al 100, al 60 o al 30 por uno, conforme sea tu propósito y nuestra fe en tu bendita palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, dándote muchas gracias, Señor, y juntos decimos amén. Y así leemos que Jacob huye de Labán. Y dice, y oía Jacob las palabras de los hijos de Labán que decían, Jacob ha tomado todo lo que era de nuestro padre y de lo que era de nuestro padre ha adquirido toda esta riqueza. Miraba también Jacob el semblante de Labán y veía que no era para con él como hasta entonces. También Jehová dijo a Jacob, vuélvete a la tierra de tus padres y a tu parentela y yo estaré contigo. Envió pues Jacob y llamó a Raquel y a Lea al campo donde estaban sus ovejas y les dijo, veo que el semblante de vuestro padre no es para conmigo como era antes, mas el Dios de mi padre ha estado conmigo. Vosotras sabéis que con todas mis fuerzas he servido a vuestro padre, y vuestro padre me ha engañado y me ha cambiado el salario 10 veces, pero Dios no le ha permitido que me hiciese mal. Si él decía así, los pintados serán tu salario, entonces todas las ovejas parían pintados. Y si decía así, los listados serán tu salario, entonces todas las ovejas parían listados. Así quitó Dios el ganado de vuestro padre y me lo dio a mí. Y sucedió que al tiempo que las ovejas estaban en el celo, alcé yo mis ojos y vi en sueños, y aquí los machos que cubrían a las hembras eran listados, pintados y abigarrados. Y me dijo el ángel de Dios en sueños, Jacob, y yo dije, heme aquí. Y él dijo, alza ahora tus ojos y verás que todos los machos que cubren a las hembras son listados, pintados y abigarrados, porque yo he visto todo lo que Labán te ha hecho. Yo soy el Dios de Betel, donde tú ungiste la piedra y donde me hiciste un voto. Levántate ahora y sal de esta tierra y vuélvete a la tierra de tu nacimiento. Respondieron Raquel y Lea y le dijeron, ¿tenemos acaso parte o heredad en la casa de nuestro padre? ¿No nos tiene ya como por extrañas, pues que nos vendió y aún se ha comido del todo nuestro precio? Porque toda la riqueza que Dios ha quitado a nuestro padre, nuestra es y de nuestros hijos. Ahora pues haz todo lo que Dios te ha dicho.
Entonces se levantó Jacob y subió sus hijos y sus mujeres sobre los camellos y puso en camino todo su ganado y todo cuanto había adquirido, el ganado de su ganancia que había obtenido en Padán Aram, para volverse a Isaac su padre en tierra de Canaán. Pero Labán había ido a trasquilar sus ovejas y Raquel hurtó los ídolos de su padre. Y Jacob actuó a hurtadillas de Labán arameo, no haciéndole saber que se iba. Huyó pues con todo lo que tenía y se levantó y pasó el Éufrates y se dirigió al monte de Galad. Y al tercer día fue dicho a Labán que Jacob había huido. Entonces Labán tomó a sus parientes consigo y fue tras Jacob camino de 7 días y le alcanzó en el monte de Galad. Y vino Dios a Labán arameo en sueños aquella noche y le dijo: guárdate que no hables a Jacob descomedidamente. Alcanzó pues Labán a Jacob y éste había fijado su tienda en el monte, y Labán acampó con sus parientes en el monte de Galad. Y dijo Labán a Jacob: ¿qué has hecho que me engañaste y has traído a mis hijas como prisioneras de guerra? ¿Por qué te escondiste para huir y me engañaste y no me lo hiciste saber para que yo te despidiera con alegría y con cantares, con tamborín y arpa? Pues ni aún me dejaste besar a mis hijos y mis hijas, ahora locamente has hecho. Poder hay en mi mano para hacerlos mal, pero mas el Dios de tu padre me habló anoche diciendo: guárdate de que no hables a Jacob descomedidamente. Ya que te ibas porque tenías deseo de la casa de tu padre, ¿por qué me hurtaste mis dioses? Respondió Jacob y dijo a Labán: porque tuve miedo, pues pensé que quizás me quitarías por fuerza tus hijas. Aquel en cuyo poder halles tus dioses no viva. Delante de nuestros hermanos reconoce lo que yo tenga tuyo y llévatelo. Jacob no sabía que Raquel los había hurtado. Claro, estos ídolos domésticos son llamados en otras versiones terafines. Y justamente los terafines son ídolos domésticos. Si quieres saber más acerca de los terafines, te dejo aquí el link de ese video acerca de estos terafines. ¿Qué eran los terafines? ¿Qué eran estos ídolos domésticos? Y fíjense, era una cultura idólatra en la que Jacob estaba inmerso. Todos los patriarcas estaban inmersos en una cultura idólatra donde era muy común tener terafines o ídolos domésticos. Bueno, mirá ese video después de ver este y allí podés avanzar sobre el entendimiento de los terafines. Y va a decir así: dice: aquel en cuyo poder halles tus dioses que no viva, dijo, pero dice que no sabía que Raquel los había hurtado. Entró Labán en la tienda de Jacob, en la tienda de Lea y en la tienda de las 2 siervas y no los halló. Y salió de la tienda de Lea y entró en la tienda de Raquel. Pero tomó Raquel los ídolos y los puso en una albarda de un camello, y se sentó sobre ellos, y buscó Labán en toda la tienda y no los halló. Y ella dijo a su padre: no se enoje mi señor, porque no me puedo levantar delante de ti, pues estoy con las costumbres de las mujeres. Y él buscó, pero no halló los ídolos. Entonces Jacob se enojó y riñó con Labán, y respondió Jacob y dijo a Labán: ¿qué transgresión es la mía? ¿Cuál es mi pecado para que con tanto ardor hayas venido en mi persecución? Pues que has buscado en todas mis cosas, ¿qué has hallado de todos los enseres de tu casa? Ponlo aquí delante de mis hermanos y de los tuyos, y juzguen entre nosotros. Estos 20 años he estado contigo, tus ovejas y tus cabras nunca abortaron, ni yo comí carnero de tus ovejas. Nunca te traje lo arrebatado por las fieras, yo pagaba el daño. Lo hurtado así de día como de noche, a mí me lo cobrabas. De día me consumía el calor y de noche la helada, y el sueño huía de mis ojos. Así he estado 20 años en tu casa, 14 años te serví por tus 2 hijas y 6 años por tu ganado, y has cambiado mi salario 10 veces. Fíjense cómo aquí nos dice, un dato importante histórico que tiene que ver con los 20 años. Allí recordemos que aproximadamente cuando Jacob se fue de sus hijos, aproximadamente tenía 100 años Isaac, y a la altura en que Jacob regresa, porque estuvo 20 años con Labán, Isaac tenía 120 años.
Pero lo tremendo que vamos a leer más adelante, que cuando hable de la muerte de Isaac, va a decir que Isaac vivió 185 años. Y ahí me decís, Rodo, tremendo, tremendo. Y fíjense que aunque, Isaac quedó ciego alrededor de los 100 años, vivió 85 años totalmente ciego, Isaac. No veía nada, pero Dios le dio una larga vida pese a su limitación visual. Y por otro lado, vieron que decía, Esaú decía, cuando muera mi padre lo voy a matar a Jacob. Bueno, no solamente se fue Jacob y no murió Isaac, estuvo 20 años y no murió Isaac, volvió Jacob y todavía por lo menos estuvo vivo 60 años más Isaac. Así que imagínate, por eso Esaú cuando Jacob vuelve, allí lo recibe también y ninguna venganza porque el padre no había muerto. Aparte Dios había intentado restaurar el asunto y eso va a ser tema de lo que vamos a ver en el próximo capítulo. Y dice así entonces, cuando le dijo eso así, te he reprendido, me has cambiado el salario 10 veces, pero Dios bendijo a Jacob. Dice, si el Dios de mi padre, Dios de Abraham y temor de Isaac, no estuviera conmigo, de cierto me enviarías ahora con las manos vacías. Pero Dios vio mi aflicción y el trabajo de mis manos y te reprendió anoche. Dios ve la aflicción y el trabajo de nuestras manos. Ponelo en el comentario. El trabajo en el Señor no es en vano. Ponelo así, Dios ve nuestra aflicción y el trabajo de nuestras manos, y no es en vano, no es en vano. Ponelo, Dios ve la aflicción y el trabajo de nuestras manos, y no es en vano. Hay que tener en cuenta eso y seguir avanzando, como dice el apóstol Pablo, que sigamos creciendo en la obra del Señor siempre, porque nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Capítulo 15 de la primera epístola a los Corintios, versículo 58. Y ahora va a seguir diciendo entonces el versículo 43. Respondió Labán y dijo a Jacob, las hijas son hijas mías, y los hijos, hijos míos son, y las ovejas son mis ovejas, y todo lo que tú ves es mío. ¿Y qué puedo hacer hoy a estas mis hijas o a sus hijos que ellas han dado a luz? Ven pues ahora y hagamos pacto tú y yo, y sea por testimonio entre nosotros dos. Entonces Jacob tomó una piedra y la levantó por señal, y dijo Jacob a sus hermanos, recoged piedras, y tomaron piedras e hicieron un majano, y comieron allí sobre aquel majano, y lo llamó Labán Jegar Saaduta, y lo llamó Jacob Galad. Porque Labán dijo, este majano es testigo hoy entre nosotros dos, por eso fue llamado su nombre Galad. Y Mizpa, por cuanto dijo, atalaye Jehová entre tú y yo cuando nos apartemos el uno del otro. Si afliges a mis hijas o si tomas otras mujeres además de mis hijas, nadie está con nosotros. Mira, Dios es testigo entre nosotros dos. Dijo más Labán a Jacob, he aquí este majano, he aquí esta señal que he erigido entre tú y yo. Testigo sea este majano y testigo sea esta señal, que ni yo pasaré de este majano contra ti, ni tú pasarás de este majano ni de esta señal contra mí para mal. El Dios de Abraham y el Dios de Nacor juzgue ahora entre nosotros, el Dios de sus padres. Y Jacob juró por aquel a quien temía Isaac su padre. Entonces Jacob inmoló víctimas en el monte y llamó a sus hermanos a comer pan. Y comieron pan y durmieron aquella noche en el monte. Y se levantó Labán de mañana y besó a sus hijos y sus hijas y los bendijo y regresó y se volvió a su lugar. Y ahora leemos el capítulo 32, que es la preparación del encuentro con Esaú en esta estrategia que trama Jacob frente al temor que tenía de que su hermano lo matara, porque fue por lo que huyó de su tierra, por consejo de su madre y con la bendición de su padre, para buscar esposa. Siguió Jacob su camino, versículo 1, y le salieron al encuentro ángeles de Dios. Y dijo Jacob cuando los vio, campamento de Dios es este, y llamó el nombre de aquel lugar Mahanaim. Y envió Jacob mensajeros delante de sí a Esaú su hermano, a la tierra de Seir, campo de Edom, y les mandó diciendo, así diréis a mi señor Esaú, así dice tu siervo Jacob,
con Labán he morado y me he detenido hasta ahora, y tengo vacas, asnos, ovejas y siervos y siervas, y envió a decirlo a mi señor para hallar gracia en tus ojos. Y los mensajeros volvieron a Jacob diciendo, vinimos a tu hermano Esaú, y él también viene a recibirte, y 400 hombres con él. Entonces Jacob tuvo gran temor y se angustió, y distribuyó el pueblo que tenía consigo, y las ovejas y las vacas y los camellos en 2 campamentos. Y dijo, si viene Esaú contra un campamento y lo ataca, el otro campamento escapará. Y dijo Jacob, Dios de mi padre Abraham y Dios de mi padre Isaac, Jehová que me dijiste, vuélvete a tu tierra y a tu parentela y yo te haré bien. Menor soy que todas las misericordias y que toda la verdad que has usado para con tu siervo, pues con mi cayado pasé este Jordán y ahora estoy sobre 2 campamentos. Líbrame ahora de la mano de mi hermano, de la mano de Esaú, porque le temo. No venga acaso y me hiera a la madre con sus hijos. Y tú has dicho, yo te haré bien, y tu descendencia será como la arena del mar, que no se puede contar por la multitud. Y durmió aquella noche allí, y tomó de lo que le vino a la mano un presente para su hermano Esaú. 200 cabras y 20 machos cabríos, 200 ovejas y 20 carneros, 30 camellas paridas con sus crías, 40 vacas y 10 novillos, 20 asnas y 10 borricos. Y lo entregó a sus siervos, cada manada de por sí, y dijo a sus siervos, pasad delante de mí y poned espacio entre manada y manada. Y mandó al primero diciendo, si Esaú mi hermano te encuentra y te pregunta diciendo, ¿de quién eres? ¿Y a dónde vas? ¿Y para quién es esto que llevas delante de ti? Entonces dirás, es un presente de tu siervo Jacob que envía a mi señor Esaú. Y he aquí también él viene tras nosotros. Mandó también al segundo y al tercero y a todos los que iban tras aquellas manadas, diciendo, conforme a esto hablaréis a Esaú cuando lo encontréis. Y diréis también, he aquí tu siervo Jacob viene tras nosotros, porque dijo, apaciguaré su ira con el presente que va delante de mí, y después veré su rostro, quizás le seré acepto. Pasó pues el presente delante de él, y él durmió aquella noche en el campamento. Y ahora veremos cómo Jacob lucha con el ángel en esta aparición que va a tener la presencia de Dios delante de Jacob. Y dice, y se levantó, versículo 22, aquella noche, y tomó sus 2 mujeres y sus 2 siervas y sus 11 hijos, y pasó el vado de Jaboc. Los tomó, pues, e hizo pasar el arroyo a ellos y a todo lo que tenía. Así se quedó Jacob solo, y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, le tocó el sitio del encaje de su muslo, y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y ahora dice el versículo 26, y le dijo, déjame, porque raya el alba. Y Jacob le respondió, no te dejaré si no me bendices. Y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él respondió, Jacob. Y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Entonces Jacob le preguntó y dijo, declárame ahora tu nombre. Y el varón respondió, ¿por qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo, vi a Dios cara a cara, y fue librada mi alma. Y cuando había pasado Peniel, le salió el sol, y cojeaba de su cadera. Por esto no comen los hijos de Israel hasta hoy del tendón que se contrajo, el cual está en el encaje del muslo, porque tocó a Jacob este sitio de su muslo en el tendón que se contrajo. Y fíjense cómo aquí nos habla del encuentro de Dios con Jacob, con este ángel, que no sabemos su nombre, pero finalmente bendijo. El ángel bendijo a Jacob y lo tocó, y ese Jacob, que hasta ese momento era un hombre que caminaba normal, comenzó, y así hasta que murió, a renguear de su pierna, porque allí descoyuntó el muslo de su pierna.
y ahí nos da ese dato, y también es un dato histórico y cultural, y nos habla de por qué a la altura que se escribió el Pentateuco no se comía del tendón del animal, porque se recordaba este encuentro de Dios con Jacob, a quien le cambia el nombre y le pone Israel, el que lucha con Dios, Israel. Bueno, de allí en adelante seguiremos con la lectura en el próximo video. Espero que te haya interesado y vamos a ponerlo aquí en el comentario. Dios guarda a su pueblo y le bendice. Ponelo en el comentario. ¿Por qué? Porque en Jacob Dios estaba preparando el camino para la reconciliación con Esaú. Él estaba luchando por él. Por supuesto que la prudencia es muy buena. Él quiso hacer allí diferentes regalos para apaciguar la ira de Esaú, porque Jacob tenía en su mente que Esaú lo iba a matar definitivamente. Y hay una crisis en nosotros normalmente cuando vemos lo que Dios nos dice, que son promesas de paz, de restauración, de pensamientos de bien, pero la circunstancia está rodeado de enfermedad, de dolor, de limitación, pero sin embargo Dios siempre está en control, porque Dios pelea por su pueblo y le bendice. Por eso ponelo en el comentario. No importa las cosas que nos sucedan, no importa, Dios pelea por su pueblo y le bendice. Lo hizo en la antigüedad y todavía lo sigue haciendo hoy. Espero que te haya bendecido la lectura de estos 2 capítulos y los breves comentarios que pudimos hacer. Por supuesto, te motivo a que agarres la Biblia Trasfondo Cultural y que leas los cuadros explicativos, las notas del estudio, que son netamente culturales, enfocadísimas en lo que son los usos y costumbres de la religión, las culturas de aquel entonces, tanto del pueblo de Dios como de los pueblos impíos. Bueno, realmente explica todo en detalle. Así que no te vayas de este video sin ver al resto de nuestros patrocinadores y colaboradores individuales que con generosidad bendicen a nuestra familia y al trabajo en el canal, y sin hacerle caso a mis hijos. Patrocinan la serie Leemos la Biblia en un año, Editorial Vida, siempre edificándonos con materiales cristianos muy recomendables. También apoya la serie Leemos la Biblia en un año, CLC, libros que irradian luz y cambian vidas, con decenas de librerías cristianas a lo largo de muchos países en el mundo. Agradecemos por el apoyo también a la Fundación Conectados con la Necesidad, llevando adelante la visión cristiana de servir con solidaridad. También apoyan la serie Leemos la Biblia en un año los creadores del Antiguo Testamento citado por Jesús, uno de los libros más recomendados de estos últimos tiempos, ideal para comprender las Escrituras dentro de la sana doctrina de Cristo. También patrocina la serie Leemos la Biblia en un año Vida Libros, tu distribuidora y librería cristiana presentes en Estados Unidos, Chile, Perú, Ecuador, Colombia, España y México. En librerías Vida Libros encontrás lo mejor al mejor precio. Y gracias a los hermanos y hermanas que apoyan la serie Leemos la Biblia en un año. Hola, yo soy Katy. Si te gustó el video, ponle me gusta y dejanos un comentario. Hola, yo soy Juanpi. Suscríbete al canal y activa la campanita. Y acordate de compartirlo con tus amigos. Gracias por apoyar a nuestra familia Y al trabajo en el canal. Que Dios los bendiga ¡Muchísimo! y hasta el próximo video. ¡Chao, ¡Chao, chao!